Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué gusto encontrarnos en la casa del Señor esta mañana. Qué gusto vernos otra vez, ¿ah? Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Qué bueno, ¿verdad? Estaba comentando una hermana de nuestra iglesia de que en Japón escuchan las enseñanzas que nosotros grabamos aquí. Dice que ya se reúnen en Japón un grupo de peruanos y están estudiando juntos la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas que hacemos en Palmas Reales. Así que queremos saludar a los hermanos de Japón. Hermanos, el Señor los bendiga. Sigan adelante. ¿Cómo se saluda en japonés, hermanos? Sayonara a ustedes. Bueno, ya tendremos la oportunidad de conocernos cuando ellos vengan al Perú, ¿verdad? Y dice que quieren conocer al pastor Fernando Hidalgo, dice. Ya, algunos de acá dice se lo pueden llevar, han dicho, ¿no? Y no lo regresen. Bueno, pero acá estamos todavía andando, haciendo la obra de Dios, qué bueno. Hace 2 semanas estuve predicándole a ustedes en el libro de los Salmos, el Salmo número 1. Así que vaya abriendo la Biblia, por favor, en el Salmo número 1. El Salmo número 1, hermanos, nosotros lo titulamos Los dos caminos. Eso es lo que estábamos predicando nosotros hace 2 semanas, los dos caminos. Estábamos explicando hace algunas semanas sobre este Salmo número 1. Bueno, hicimos inclusive una lectura de todo el Salmo en la traducción, la Nueva Traducción Viviente, lo que nosotros se conoce como la NTV, una buena traducción, yo se la recomiendo, aunque tengo mis reservas en algunas partes en traducción, que no es la ocasión de hablar, y también no comparto con la traducción porque ellos siguen otra línea de textos griegos, donde ellos han sacado algunas porciones de la palabra de Dios. Es decir, en esa traducción, al igual que en otras muchas traducciones, hermanos, le faltan versículos. ¿Ok? Esa es una historia que podemos hablar en otra ocasión, en verdad, muy buena historia es, pero la traducción no deja de ser muy buena, yo se la recomiendo bastante, para que usted lo pueda leer, lo pueda entender, porque la NTV, la Nueva Traducción Viviente, está en un lenguaje muy contemporáneo. El asunto es que en la Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera, es una traducción excelente del texto griego y hebreo, pero está en un lenguaje un poquito antiguo, pero sigue siendo la mejor traducción que tenemos en nuestro idioma. Por eso que como se llama Reina Valera, le dicen, la Reina Valera es la reina de las Biblias en español. Es una traducción excelente de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos diciendo de que leímos el Salmo número 1 en la NTV, y eso es lo que estábamos explicando en parte hace 2 domingos, cuando estábamos tratando el Salmo número 1. Hace 2 semanas solamente abarcamos la mitad de este Salmo. Ahora pretendemos tratar la última parte para cerrar así el capítulo de una forma completa. Esto fue lo que estábamos hablando hace 2 semanas. Primero decíamos que vemos en la estructura del Salmo que el último versículo, el versículo número 6, es el versículo resumen o el versículo quizás más importante de este Salmo número 1, porque resume todo y nos da la estructura del capítulo 1. Este versículo dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este versículo, hermanos, nos dice que en este capítulo hay 2 partes. Versículos 1, 2 y 3 habla sobre el camino de los justos. Y el versículo 4 y 5 habla sobre la senda de los malos. Y eso es lo que estábamos hablando hace 2 semanas. Y hace 2 semanas invertimos tiempo y hemos explicado el versículo 1. Y algo que estábamos diciendo hace 2 semanas, este es algo nuevo que hemos colocado para hoy día. Y también de manera para abrirles el deseo para el próximo mes en la serie de la Biblia. Decíamos de que en la Biblia se representa a la Biblia misma, la palabra de Dios, se le compara con la miel. Y leímos un versículo en el Salmo 19:10, donde dice que la palabra de Jehová, dice, es más dulce que la miel. Y ese es un texto que nosotros hemos cantado siempre, ¿verdad?
el Salmo número 19 siempre hemos cantado, donde se habla de la grandeza de la palabra de Dios. Y ahí se dice, la Biblia es más dulce que la miel. Ahora, lo que yo aquí les estoy proyectando, hermanos, es la carátula que salió cuando se publicó por primera vez la traducción de Casiodoro de Reina en el año 1569. Cuando en aquella ocasión se publicó nuestra Biblia, en el año 1569, se le llamó, hasta hoy en día se le llama la Biblia del oso, ¿ya? Ahora, es obvia la razón por qué se le llamó la Biblia del oso. Se le llama así la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque en la pasta estaba grabado con oro un oso, como ustedes pueden ver, ahí ese es un oso, lo que ustedes pueden ver ahí. Bueno, acá hay toda una simbología bien interesante, queridos hermanos, ¿ah? Aquí tenemos primero un árbol que representa al creyente. El creyente en el Salmo número 1 dice es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. No se puede visualizar bien porque este es a blanco y negro, así se hizo el dibujo originalmente, pero acá al costado, acá hay un río, y eso es lo que dice el Salmo número 1. Dice que está plantado junto a corrientes de aguas, y luego junto a ese río hay una Biblia que está abierta, y aquí inclusive hay unas letras en hebreo, que es el nombre de Dios. Pero este dibujo, hermanos, tiene la característica de que acá hay un panal de miel, y hay un oso que está queriendo comerse la miel, se la está comiendo realmente la miel, ¿no? Porque todos sabemos que ese es algo que siempre se ha representado, que al oso le gusta la miel. Si no, vean ese dibujito Winnie Pooh, ¿verdad? Que siempre anda corriendo con su tarro de miel por todos lados. Entonces, este oso se está comiendo la miel. Ahora, si usted observa bien el dibujo que se puso en la Biblia en el año 1569, se colocó todo esto y miren ustedes lo que están acá volando. Son unas abejas. Pero las abejas no solo están en el panal de la miel, sino miren a dónde llegan. Llegan a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice en el Salmo 19:10, dice que la Biblia, la palabra de Jehová, es más dulce que la miel. O sea, todo eso, ¿no? Y ahora, si uno sigue viendo el dibujo, todo, uno comienza a encontrar que hay aves. Inclusive, mire usted, acá en la parte superior izquierda hay una tela de araña y la araña está colgando por acá. No es Spider-Man, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Entonces uno dice, ¿y por qué hay una araña ahí, pastor? Porque en el libro de Proverbios dice que la araña dice que sin mucho trabajo, ¿dónde habita? ¿Dónde vive la araña? En el palacio del rey, dice, ¿no? Entonces, esa araña, hermanos, en cierto sentido está representando a cada creyente que debe de vivir también en el palacio del rey de los cielos. Por eso le digo, en este dibujo que se puso en el año 1569, hay toda una simbología que si uno comienza a mirarlo, a entenderlo, hermanos, uno saca una riqueza de enseñanzas. Y a lo que yo iba es eso, de la miel. Porque la Biblia, hermanos, es más dulce que la miel. Y es grata comerla, tomarla espiritualmente. Es por eso que aquí en el versículo número 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en la ley del Señor, se medita de día y de noche. Así que somos llamados a estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y decíamos que el meditar forma nuestro pensamiento y también forma nuestra vida. Si usted medita en algo y diariamente, usted invierte tiempo meditando en algo, ese algo en el cual usted va a meditar va a formar su carácter, va a formar su vida. Usted va a ser una persona diferente. En este caso, el versículo número 2 del Salmo número 1 está llamando a que el hombre de Dios, la mujer de Dios, medite de día y de noche en la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, también estábamos explicando que hay 5 resultados en el versículo número 3.
hay 5 resultados de escoger este camino. ¿Cuál camino? Usted dirá. El camino que se presenta en el versículo 1. Un camino totalmente diferente, distinto al de aquellos hombres y mujeres que no son parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros decidimos andar en el camino de Dios, nuestras vidas cambian, nuestras vidas se amoldan a lo que Dios exige y enseña en su santa palabra, la Biblia. Y cuando nosotros vemos el versículo 3, vamos a encontrar 5 resultados en nuestras vidas de lo que ocurre cuando decidimos andar en el camino de Dios. Resultado número 1, primer resultado. Dice el versículo 3 que vamos a ser como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Hermano, no olvide esta figura, la figura del árbol, que hace un momento la estábamos proyectando, ¿no? El oso apoyado en un árbol. Ese árbol que decía es el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios. Pero observe usted que el versículo dice, será como árbol plantado. O sea, no es un árbol que ha crecido ahí por crecer nada más, porque de casualidad, sino que la idea es que es un árbol que ha sido expresamente, intencionalmente plantado en un lugar donde está recibiendo continuamente aguas que lo alimentan. Es obvia la figura. La figura dice, uniéndolo con Juan capítulo 15, donde se habla de la vid verdadera, de que Dios nos ha sembrado a nosotros en un lugar donde Él nos cuida a cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, nosotros somos cuidados por Dios. No somos árboles que han crecido por ahí nada más por accidente. Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Ahora, otro resultado que ocurre es que como árbol da su fruto en su tiempo. O sea, es un árbol que produce, que sirve. No simplemente un árbol que creció ahí y nada más. Es un árbol que sirve. Y una de las cosas es que da fruto. Y usted recuerde que en el libro de Proverbios dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Hermano, el fruto que el creyente puede darle a Dios es el ganar almas para Cristo. Y ahí vamos preguntándonos, ¿cuántas almas para Cristo he ganado? ¿Cuántas almas para Cristo he traído a los pies de Cristo Jesús? Ojo, piense eso, hermanos. Esa es una manera de dar fruto para la gloria de Dios. El ganar almas para Cristo. Otro resultado cuando somos personas que andamos en el camino de Dios. Dice, y su hoja no cae. ¿Cómo es eso, pastor? Usted dirá. Decíamos, aun cuando venga la sequía, aun cuando vengan los tiempos difíciles, hermanos, no habrá mucha agua por la sequía. No habrá mucho cuidado por la sequía, por decirlo así. Pero ese árbol tiene tan buenas raíces, ese árbol está tan bien cuidado por su dueño, y ese árbol está tan bien ubicado, que se ha fortalecido tanto, que aun cuando venga la sequía, ese árbol no se marchita, ese árbol no se seca. Hermanos, la sequía, según Jeremías, en su libro, en el capítulo 17, va a representar la sequía a la crisis en nuestras vidas, a los tiempos de problemas. Porque, hermanos, cuando vienen los problemas, muchas veces es nuestra naturaleza humana el tirar la toalla. Es una expresión que nosotros usamos para decir, me desanimo, ya no continúo adelante, entonces esto no es conmigo. Pero cuando el creyente ha invertido tiempo estableciendo su vida en la palabra de Dios, leyéndola, meditándola, ha estado como un árbol junto a corriente de agua que se ha estado alimentando constantemente, y cuando llegue la sequía, porque la sequía de llegar llega, queridos hermanos, la sequía de venir viene, la sequía de tener que golpear nuestra vida las golpea de todas maneras. Y cuando viene todo eso, hermanos míos,
El creyente que está bien fortalecido como árbol no va a moverse, y como dice el texto bíblico, su hoja no cae, no cae. Yo ayer compartí un pequeño video con los hermanos en el grupo de la iglesia, donde se estaba comentando un versículo de Timoteo, donde Pablo dice que algunos han naufragado en la fe. Y ahí se estaba explicando un poquito lo que quiere decir la palabra naufragar. Y todos sabemos lo que es un naufragio. Entonces la idea era, ¿no?, de que algunos descuidaron su vida, vino la tentación y abandonaron el cristianismo y piensan que de esa manera han hecho lo mejor en sus vidas. Y cuando es la peor decisión que se pueda tomar, abandonar a Dios, abandonar el cristianismo. Pero si uno está bien establecido como árbol, no va a fallar cuando venga la crisis. Porque, hermano, de que viene la crisis, ¿ah? Pero el creyente verdadero, su hoja no cae. Cuarto resultado número 4, dice, y todo lo que hace, prosperará. El sentido de prosperar no solo es un sentido espiritual, aunque es espiritual, lógicamente. El creyente que permanece en la palabra crece espiritualmente y tiene riquezas en abundancia en lo espiritual. Pero el creyente que permanece en la palabra de Dios, también, de acuerdo a la promesa divina, hay bendición material, hermanos míos. Hermano, el Señor bendice a sus siervos. ¿Usted qué dice? ¿Amén o no? Pues parece que no creen ustedes eso, ¿eh? Ustedes no creen eso, hermano de Palmas Reales. Yo sí lo creo, por si acaso, ¿eh? Pero el Señor bendice a sus siervos, hermanos. El Señor bendice a sus hijos cuando sus hijos andan fieles en su palabra, y cuando los hombres y mujeres de Dios son fieles a Dios, no solo hay bendición espiritual, sino también bendición material, hermanos míos. Resultado número 5. Y ahí volvemos como tratando de cerrar el círculo a la primera palabra que aparece en el versículo 1, donde dice bienaventurado. Y hermanos, el hombre y la mujer de Dios que decide andar en el camino de Dios va a recibir como resultado de esa buena decisión el ser una persona bienaventurada, el ser un hombre bienaventurado, el ser una mujer bienaventurada, lo cual quiere decir sencillamente feliz, dichoso, dichosa. La persona que anda en los caminos de Dios es una persona feliz, queridos hermanos. Es una persona alegre. Es una persona que va a estar pasando crisis, como hablábamos hace un momento, pero aún en medio de la crisis será una persona feliz. Será una persona alegre porque está recibiendo la bendición de parte de Dios. Ahora, un versículo que yo no leí con ustedes hace 2 semanas y que yo les quiero compartir ahora, pero yo al leer este versículo que ahora lo voy a compartir, hermanos, yo entiendo que cuando uno es feliz, yo como padre soy feliz recibiendo la bendición, de acuerdo a la promesa de Dios, dice que los que le aman a Dios, dice, la bendición del Señor viene sobre mí y sobre más generaciones, ¿verdad? Sobre 1000 generaciones. Entonces la bendición de Dios no solamente recae sobre mí, sino también sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Hasta allá va la bendición de Dios. Ahora, ¿dónde se entiende eso, pastor? Vaya al libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 20, dice. Proverbios, capítulo 20, versículo número 7, por favor. Proverbios, capítulo 20, versículo número 7, por favor. Proverbios capítulo 20, versículo número 7, dice así, Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo, justamente como dice el Salmo número 1:1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, camina en su integridad el justo. Y observe lo que dice la segunda parte del versículo 7, dice, sus hijos son dichosos, o sea, bienaventurados, felices. Sus hijos son dichosos después de él. O sea,
la bendición que el Señor me da por serle fiel no se termina el día que yo me muera y vaya a la presencia de Dios. La bendición que Dios me da por serle fiel, de acuerdo a su palabra, seguirá llegando la bendición sobre aún mis hijos después de mí. Eso es lo que dice el versículo 7. Así que hay grande ganancia e inversión en ser fiel a Dios. Por eso es que hace algún tiempo atrás hablábamos sobre la educación de un niño. ¿Recuerdan ustedes? Decíamos, ¿no? ¿Cuándo comienza la educación de un niño? Y siempre la idea es que la educación de un niño comienza cuando va al colegio, ¿verdad? No, señora, ahí no comienza la educación de un niño. Según la Biblia, la educación de un niño comienza con la abuela. ¿Cómo es eso, pastor? La abuela va a enseñarle a su hija, va a formar a su hija. Y luego la hija va a enseñar y formar al hijo, al nieto, a la nieta, ¿verdad? Entonces, porque toda madre, todo padre, toda madre va a enseñarle a sus hijos lo que aprendió en el hogar materno, ¿sí o no, hermanos? Por eso la pregunta sigue siendo válida, ¿no? ¿Cuándo comienza la educación de un niño? No comienza cuando va al colegio, por si acaso, no comienza cuando va al nido. La educación de un niño comienza cuando la abuela está enseñándole a la hija y luego la hija le enseña al niño. Ok, a estas alturas del negocio, algunos de nosotros ya somos adultos y recién nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Pero los que van a ser padres o los que tienen todavía niños pequeños, piensen en esto. Un día usted será abuelo, abuela. Y si usted quiere que sus nietos sean personas que anden temerosos en el camino de Dios, entonces comience a trabajar desde ahora en la vida de sus hijos. Hágalo, hermano mío. Invierta tiempo. Una de las iglesias donde yo estuve allá en Chancay, el pastor es un amigo que conozco desde los años 70. Es un pastor mayor que yo, varios años mayor, y ahí me dio bastante gusto estar en su iglesia predicando el domingo en la mañana, el sábado en la noche y el domingo en la noche, Y hermanos, y la bendición que yo veo es ahí. Yo vi a sus hijos, a quienes se conoció desde niños, fieles en los caminos de Dios. Encontré a una de sus hijas ahí con su niño sentado en la iglesia, un niño de 3 años. Y ella se me acerca y me dice, mire pastor, acá está. Me falta menos de un mes para tener a mi segundo bebé. Bendígalo, pastor. Bendecimos a esa criatura en el nombre del Señor, ¿no? Y ella me dice, pastor, y estamos acá viniendo a la iglesia todos. Con mi esposo, mi niño. El que viene, van a nacer, también viene a la iglesia desde antes de nacer, me decía. Y hermano, y es una alegría para uno ver cómo la enseñanza de la palabra de Dios no termina en la persona, sino que pasa a nuestros hijos. Y luego esa enseñanza se transmite a nuestros nietos. Qué bendición, ¿verdad? Así que hay gran bendición el ser fiel a Dios. Es una buena inversión. Regresemos al Salmo número 1, por favor. Regresemos al Salmo número 1, porque la hora corre y solamente estamos repasando lo que vimos hace 2 semanas, por si acaso. Todavía no comienza el sermón, Espérense, falta hora y media para terminar el sermón, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte del sermón. La segunda parte se titula El camino de la perdición. Y el versículo 4 y 5 va a hablar del camino de la perdición. Ahora, ¿no le hace recordar este asunto del Salmo 1 a lo que Cristo contó sobre las 2 puertas o los 2 caminos? ¿No le hace recordar? Ahí me hace recordar que Cristo dijo, ¿no? De que hay 2 puertas, 2 caminos. Uno que lleva a la vida eterna y el otro que lleva a la condenación o a la perdición. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, viendo el camino de la perdición. Pero observe usted
de que las primeras palabras del versículo número 4, comienza diciendo, no así, no así. Esta expresión, no así, hermanos, que es una palabra en el idioma en que se escribió nuestra Biblia, el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, esa palabra no así, hermanos, está introduciendo una comparación. Ahora, lo que sigue de aquí en adelante, en el versículo 4 y en el versículo 5, es una comparación con lo que se ha hecho anteriormente en los versículos 1, 2 y 3. Comienza hablando de una comparación. Y el versículo 4 sigue diciendo, no así los malos, porque primero se ha hablado del justo. Primero se ha hablado del hombre y de la mujer de Dios que decide seguir en el camino de Dios. Por eso aquí se comienza a comparar con el malo. Dice, no así los malos, y luego sigue diciendo en nuestra Biblia que son como el tamo que arrebata el viento. Así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios. Ahora, para que podamos entender el asunto, aquí lo tenemos en la NTV. Dice, no sucede lo mismo con los malos, la comparación, porque ahora se habla de los malos. Y luego dice que los malos son como paja inútil que esparce el viento. Observe usted que en nuestra Biblia Reina Valera, en el versículo 4, se habla de el tamo. Pero para que podamos entenderla aquí en la traducción, que es lo correcto, habla de paja inútil. ¿Para qué es el tamo? Paja inútil. Cuando hemos visto alguna película, hermano, nosotros, ¿recuerdan esa película famosa del oeste, del Far West? ¿Recuerdan ustedes la película del oeste donde salen los pistoleros? Cuando salen que se van a agarrar ahí en los famosos duelos. Comienza a soplar el viento. Y sale la musiquita, pues, ¿no? Están ahí frente a frente, ¿no? Ya Bill Kick con el fulano, el otro, ¿no? Ya están listos para dispararse. Ahora, exactamente. Ahora, recuerden ustedes, ¿qué pasa por ahí el viento? ¿Qué cosa trae? ¿No pasa siempre hoy como una pelota así de ramas, de paja? Ese es el tamo. Observe usted la comparación aquí de que el malo es como un tamo, una paja inútil. Sin embargo, hermanos míos, el creyente en el versículo número 3 se le ha comparado con un árbol, con un árbol. Ahí está la comparación. Mientras que el hombre de Dios, la mujer de Dios, es visto por Dios como un árbol que está bien plantado. Sin embargo, aquel hombre, aquella mujer que es una persona mala, que sencillamente no anda en los caminos de Dios, la palabra de Dios lo compara aquí en el versículo 4 con una paja inútil, con el tamo, dice la Biblia. Es el tamo, que no sirve para nada. No tiene ningún propósito de existencia, absolutamente para nada. Ahora, hablando de esto, hemos dicho así. Observe usted esto, dice, el malo es sin raíz. El malo es sin peso. Y el malo es sin utilidad. Sencillamente no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el versículo número 4, Dios está diciendo que el malo es como tamo, es como paja inútil. Ahora, si usted comienza a mirar esos 3 puntos, al creyente al otro lado, usted dirá, no, el malo es sin raíz. El creyente, como es un árbol, sí tiene raíz. Ahora, el malo es sin peso, porque es paja inútil que el viento lleva. El creyente, hermanos, como es un árbol, por decirlo así, es buena madera, buen material, y sí tiene un peso. Lo tercero, ¿no? El malo es sin utilidad, porque como el malo, según la Biblia, es paja inútil, no da ningún fruto, no produce absolutamente nada, no sirve para nada. Sin embargo, el creyente, al ser un árbol, según el versículo número 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua. El creyente da frutos.
Y la Biblia dice en Juan capítulo 15 que damos fruto y fruto en abundancia, queridos hermanos. Esa es la diferencia entre el hombre, la mujer de Dios y el malo. Es una persona sencillamente que no tiene ningún valor, no sirve para nada, queridos hermanos. Ok, ahora tenga cuidado, ¿ah? Tenga cuidado porque a veces existe gente mala, inconversos, inconversas, que aparentemente son gente que le vamos a decir que sí sirve para algo, ¿no? Pero tenga cuidado que las apariencias no le engañen. Y recuerde el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro, porque eso enseña la palabra de Dios. Si quiere usted anote la cita que le voy a dar en el Salmo número 37, versículo 35 y 36. Hermanos míos, ahí dice, permítame leerlo, yo le voy a leer el Salmo 37, 35 y 36, dice, vi yo al impío sumamente enaltecido, dice, y que se extendía como laurel verde, porque así es el hombre sin Dios. Es algo aparente, por un momento, crece como un laurel verde, está floreando. Y ese es el error que muchos cometen y creen que es una buena decisión estar con el impío, estar con una mujer sin Dios, con un hombre sin Dios. Y luego el versículo 36 dice, pero él pasó, o sea, el impío pasó, desapareció. Y he aquí, ya no estaba, dice, lo busqué y no fue hallado, dice la palabra de Dios. Porque así es el impío. El malo es así. Aparenta tener una vida buena, aparenta tener una vida correcta, y puede ser que lo tenga, pero espiritualmente es una persona sin raíz, sin peso y sin utilidad. Sencillamente no tiene valor alguno. Espiritualmente es una persona muerta, no sirve para nada ante los ojos de Dios. Una persona mala, un hombre malo, una mujer mala. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios le da a un hombre malo, a una mujer mala? Porque, hermanos, todo en relación al malo sencillamente es una cosa. Es la seguridad del juicio de Dios. Dígame usted, ¿viene el juicio o no viene el juicio? El juicio viene. El juicio viene. El juicio llega. Porque eso es lo que dice el versículo 5. ¿Ah? Observe usted que el versículo 5 lo que dice en nuestra Biblia, por favor. El versículo número 5 dice, primero dice, por tanto, o sea, ese por tanto quiere decir, ok, ahora, como estamos estableciendo, ese por tanto quiere decir, como estamos estableciendo que el malo es como un tamo que arrebata el viento, una página inútil, dice, por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantan los malos en el juicio. ¿Qué quiere decir que no se levantan los malos en el juicio? Sencillamente, el malo, hermanos míos, no tendrá ninguna oportunidad de defensa cuando llegue el juicio de Dios. Es como un juzgado, usted imagínese. Se inicia el juicio y a la persona que está siendo juzgada se le da la oportunidad de defensa para que hable. Pero cuando llegue el juicio de Dios, que es el juicio verdadero, que es un juicio que no falla jamás, porque el juicio de Dios es un juicio que se basa en la verdad. Y cuando llegue el juicio de Dios, el malo no tendrá ninguna palabra de defensa ante Dios, que es el juez. O sea, sencillamente el malo no se podrá levantar diciendo, Señor, tú te equivocaste en esto o en lo otro, por eso es que yo hice esto o aquello. No hay ninguna posibilidad de que el malo se defienda o trate de excusarse delante de Dios. Es por eso que este versículo dice, no se levantará el malo en el juicio. O como traduce en la NTV que estamos viendo, ¿no? Dice, serán condenados cuando llegue el juicio. O sea, cuando venga el juicio de Dios, el malo, el hombre malo, la mujer mala, sin Dios, sencillamente recibirá condenación.
condenación. No hay más. Solamente hay condenación para el hombre malo o la mujer mala, nada más. Pero la segunda parte del versículo 5, que estamos ahí en nuestras pantallas, en nuestra Biblia dice que no solamente se levantarán los malos, dice en el juicio de Dios, dice, sino también dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. La idea es la misma. La idea es la misma. Que aun cuando los creyentes se reúnan, sencillamente los malos no tienen parte ni suerte en una reunión de creyentes. No hay. ¿Por qué? Porque el malo no tiene nada que ver con los creyentes. ¿Por qué, hermano mío, el malo no tiene nada que ver con los creyentes? Ni el creyente tiene nada que ver con los malos. Porque es como querer unir el agua con el aceite. Es por eso que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión? Cristo con Belial. Y usted sabe, hemos explicado quién es Belial en la Biblia, ¿verdad? Es uno de los títulos, uno de los nombres que se le da a Satanás. Entonces, la misma Biblia nos presenta, dice, no, ¿qué comunión tiene el creyente con el inconverso? Ninguna. Hermano mío, sencillamente el creyente no puede ni debe tener relación íntima con una persona inconversa. Y siempre la amonestación bíblica es, una persona soltera no debe de casarse con una persona que es inconversa. Hermano, no existe excusa para esto. A veces comenzamos a poner peros, ¿no? Ay, pastor, pero en la iglesia no hay. Che, ¿cómo que no hay? Si usted no encuentra en Palmas Reales, avíseme. Yo tengo un buen catálogo de otras iglesias. Por si acaso. ¿Verdad? Y le puedo mostrar catálogo de personas de todas las edades, ¿ah? Por si acaso. Personas jóvenes, ya personas un poquito maduras, ya hasta ancianos, ya de la tercera edad, que todavía me dicen, pastor, búsqueme una pareja, quiero casarme, me dicen. Y yo tengo una señorita que fue mi alumna en el seminario, tiene 20 y tantos años, ella se congrega en una iglesia bautista aquí en Lima y me dice, pastor, no encuentro con quién casarme. Y le digo, pero esos muchachos qué ciegos que son, ¿no? Y es una chica de 20 y tantos años, ¿ah? Simpática físicamente, una excelente chica trabajadora en la obra de Dios. Ya, y me ha dicho, pastor, presénteme un joven de su iglesia. Y el problema es que yo estoy buscando a quién le presento, digo yo. Porque acá los que tengo también andan, pero bueno, sin comentario, pues, ¿no? Pero hermanos, no debe ser excusa de que no hay una persona con quien casarme en la iglesia y por eso me voy a buscar en la calle, en el mundo. Ahora, tampoco se atreve a decir joven o señorita, no, es que los inconversos son mejores que los cristianos. Tenga cuidado, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Muchas veces el hombre o la mujer para captar a la otra persona hace todo lo posible, ¿verdad? Y una vez que la tiene en su territorio, en su lado, como decimos, después saca las garras, ¿verdad? Al comienzo todo es maravilloso, bonito, lo endulzan, ¿verdad? Pero después cuando ya se han casado, se ha consumado todo, ya las cosas cambian. Así que tenga cuidado, no se deje endulzar, joven, señorita, no se deje endulzar por una persona inconversa. Porque la palabra de Dios misma dice, ¿no? Que los pecadores no tendrán lugar entre los justos. O sea, ningún pecador, ninguna pecadora puede ni debe de tener participación en la vida de los creyentes. Así como en el versículo 1 se habla de que el creyente no debe de participar en la vida de los inconversos, porque eso es lo que dice el versículo 1, ¿ah? Habla de la silla de los pecadores, el versículo 1. Repito, así como el versículo 1 habla de que el creyente no debe de participar en la vida de los inconversos, ahora en este versículo 5 habla a la inversa. Dice que los inconversos, los pecadores,
no tienen parte en la vida de los justos. Y la enseñanza es clarísima, de que un hijo de Dios, una hija de Dios, no debe ni puede tener comunión íntima, una vida sentimental, un matrimonio con una persona inconversa, porque a la larga comete un grave error, ¿verdad? Hace una semana yo estaba enseñando este tema los días miércoles, que estoy tratando doctrina. Les invito, vengan a estudiar doctrina los miércoles, hermanos, vengan. Y yo decía, y estábamos hablando hace unas semanas, estábamos explicando el tema sobre Satanás. ¿Recuerdan lo que estaban los miércoles? Estábamos hablando sobre Satanás en la Biblia. Y decíamos que Satanás, según la Biblia, Satanás es el padre de los inconversos. Así dice la Biblia. Y yo le decía y le dije, voy a decir algo, aunque de repente suena broma, pero algunos se van a reír. Dije, algunos se rieron. Dije, no. El creyente que se casa con una persona inconversa, lo tiene a Satanás como suegro. También se han reído ustedes. Ahora yo le dije, hermano, es la verdad. ¿Por qué? Porque según las escrituras, según la Biblia, ¿quién es el padre espiritual de los inconversos, de las inconversas? Satanás. Sencillamente Satanás. Así que si usted quiere tener a Satanás como suegro, cásese con un inconverso. Cásese con una persona inconversa. Y regresamos otra vez a la idea del versículo, porque seguimos en la idea, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. No hay participación, no puede haber participación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios con gente inconversa. No debe de haber. Ahora, llegamos al versículo 6, queridos hermanos, llegamos al versículo 6. Y el versículo 6, decíamos, es el resumen de todo lo que se ha estado comunicando en el capítulo 1. Y el versículo 6, queridos hermanos, es donde se muestra la separación definitiva de los dos caminos. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a sentir nosotros que el camino del justo camina al lado del camino del inconverso. Pero llega un momento dado donde ambos caminos se separan, se dividen, cada uno toma su lado y cada uno al final tiene un destino diferente. Y otra vez repetimos y hacemos referencia a la historia que Cristo contó terminando el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, donde Jesucristo dijo, ¿no?, que hay dos puertas, hay dos caminos. Un camino lleva a la vida eterna y el otro camino lleva a la perdición o destrucción eterna también. Entonces, este versículo 6 nos presenta la separación de ambos caminos. Y en nuestra Biblia dice, el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce el camino de los justos. Ahora, en la NTV dice, el Señor cuida. Y eso es cierto. Ahora, como el Señor nos conoce, el Señor nos cuida. Si no, usted recuerde lo que dice la hermosa promesa de Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, donde el Señor dice, mis ovejas, dice, yo conozco a mis ovejas están en mis manos, dice, y yo las conozco, yo las cuido, dice el Señor. Así que el Señor Jesucristo a sus ovejas las conoce y las cuida. Así que tenemos de nuestro lado la gran bendición, hermanos míos, hermanas mías, de que de parte del Señor hay una tremenda bendición de que el Señor nos conoce. Ahora, yo digo, ¿el Señor conoce a sus hijos? Sí, conoce a sus hijos. Por eso es que en nuestra Biblia dice, en el versículo 6 dice, en nuestra Biblia dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sabe algo? Mi camino, mi vida se encuentra en las manos de Dios. Mi camino, mi vida está en las manos de Dios. Y yo hablaba hace poco y decía, acá en la iglesia decía, mi camino no está en mi mano. Porque a veces se cree que
leyendo las rayas que hay acá en la palma de la mano, se dice el camino de una persona. Hemos oído hablar de eso. O hemos oído hablar de que nuestro destino, nuestra vida está en las estrellas. Es por eso que algunos creen que yo nací en el mes tal, soy fulano de tal, soy el zodiaco tal, soy el otro zodiaco, el signo zodiacal. No, mi camino, mi vida no está en las estrellas, ni está en la palma de mi mano. Mi camino, mi vida se encuentra asegurado en las manos de Dios. Porque la Biblia dice aquí que Jehová conoce el camino de los justos. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor conoce nuestros caminos. Y nosotros tenemos que andar en el camino de Dios. Hace un momento hablábamos de los niños. Y usted recuerda ese famoso versículo de Proverbios que dice: instruye al niño en su camino. En su camino. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es su camino del niño? Primero, se refiere al camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y que mi camino no es igual al camino que Dios le ha puesto para mi hijo. Entonces yo tengo que instruir a mi hijo con la palabra de Dios para que el Señor lo lleve con bien en su camino de él, de ella. Y la promesa bíblica es: instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque la promesa bíblica aquí en el Salmo 1:6 dice, no, Jehová conoce el camino de los justos. Y qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Hermano, yo hace un momento pregunté y vuelvo a decir, ¿el Señor conoce quiénes son su pueblo? Sí, conoce. ¿Usted por qué cree que se usa la figura en la Biblia de las ovejas y el redil? Porque, hermanos, así como hace un rato le puse ese dibujo del oso que tiene toda una simbología, las ovejas también en el tiempo de Jesucristo tiene toda una enseñanza. Los pastores a cada oveja le ponían un nombre. Y él llamaba a sus ovejas de una u otra manera. Ahora, lo que ocurre, hermanos, es que en aquellos tiempos de Cristo, los pastores eran gente pobre. Y escuche esto, y ahí viene el detalle de los nombres. Cuando llegaba el atardecer, la noche, ellos llevaban a las ovejas, generalmente la llevaban a un lugar, un redil, que era como un corral inmenso. Imagínense un corral inmenso, grande, donde todos los pastores que estaban en la zona llegaban y dejaban ahí que duerman sus ovejas en la noche. Y pagaban al guardián, al portero, le pagaban algo para que durante toda la noche las cuide. Ahora, imagínese usted ese lugar lleno de ovejas de diferentes personas que las traían. Ahora, la pregunta era, ¿y cómo sabía cada uno cuál era su oveja? Entonces ahí venía el nombre. Y recuerda que hay una parte donde Cristo en Juan 10 dijo, las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces el pastor llegaba temprano en la mañana y decía, a ver, todas mis ovejas, vengan. Así como usted conoce la voz del pastor Hidalgo, ¿no? Igual, dice, es el pastor. El otro día me pasó así, yo estaba en Megaplaza comiendo en cierto lugar con mi familia y yo estaba hablando y alguien se me acercó y dijo, ¡ay, Pastor Hidalgo! Que me vio, no, lo escuché hablar hasta el otro lado, me dice. Ya aprendí algo ya, cuando estoy comiendo en un lugar no voy a hablar porque si no me escuchan. Entonces el pastor llegaba a la puerta del redil y le decía, a ver las ovejas, mis ovejas, síganme. Y las ovejas comenzaban a salir del redil, del corral, detrás del pastor, siguiéndolo. Pero el pastor seguramente se ponía a contar, no, aquí me faltan algunas, a ver, ya sé quién me falta. Y la llamaba por nombre, porque la Biblia dice que la llama por nombre. A ver, la oveja fulana de tal, venga. Y la oveja salía. Me falta otra, a ver la oveja merengana, la oveja sutana. Y comenzaba a llamarlas por nombre.
Y las ovejas, al oír su nombre y la voz del pastor, salían. Y las ovejas, a diferencia de las ovejas peruanas, porque la verdad, a diferencia de las ovejas peruanas, el pastor va adelante y las ovejas le siguen. ¿Sabe por qué le digo a diferencia? Porque las ovejas peruanas, ¿dónde ve el pastor? Atrás. ¿Y qué va haciendo el pastor? Arriándola, ¿no? ¡Camine! Una piedra, ¿no? La vez pasada, no sé quién me mandó un videíto de unas ovejas en una carretera, no sé si ustedes lo han visto. Lo han visto, ¿no? Están ahí y las ovejas no se quieren mover. Y el pastor está tratando de mover a las ovejas en la carretera. Hasta que una de las ovejas grandes viene y lo golpea al pastor. El pastor se cae al suelo, trata de levantarse. Y otra oveja viene y lo golpea al pastor. Y otra viene y lo golpean. Pobre pastor, le hicieron bullying ahí las ovejas. Y alguien me mandó y yo dije, esto me hace recordar, le dije. Esto me hace recordar algo que sucede siempre, las ovejas golpeando a los pastores, ¿no? Pero hermano mío, el punto es este. Jehová conoce el camino de los justos, porque sencillamente conoce a sus ovejas. Y nadie que no sea del pueblo de Dios, nadie que sea del pueblo de Dios, puede entrar al redil de Dios. Pero siempre hay una invitación para ser parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo. Porque hay una sola puerta, ¿verdad? Como dice el coro de los niños. Estábamos el otro día recordando con el pastor Martín. Dice, una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro y tú ¿dónde estás? Y finalmente el versículo 6 termina diciendo, mas la senda de los malos perecerá. Mientras el versículo 6 comienza diciendo que Jehová conoce el camino de los justos, dice el versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. O como dice en la traducción que estamos usando, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Qué destrucción? Condenación. Condenación. Si un hombre muere sin Cristo, va a la condenación. Si una mujer muere sin Cristo, va a la condenación. Los días miércoles estamos estudiando justo el tema de la muerte. Si usted no sabe nada de la muerte, antes que el experimente venga. No, ¿verdad? Pues, hermano, porque dígame, ¿algún día vamos a experimentar la muerte o no? La vamos a experimentar. Por eso es parte de nuestra vida. Entonces tenemos que saber qué enseña la Biblia, qué enseña Dios sobre la muerte. Y los días miércoles hemos estado 2 miércoles seguidos estudiando sobre el tema de la muerte. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Y la Biblia dice sencillamente que el creyente cuando muere automáticamente en la presencia de Dios. Pero la Biblia también dice que el inconverso que muere sin Dios, inmediatamente a la condenación, infierno. Así dice la Biblia. Y yo el día miércoles mencioné algo y vuelvo a decir, ¿no? ¿Y qué sucede con los niños que mueren sin Dios? Bueno, porque a veces mueren algunas criaturas, ¿verdad? Que recién, o antes de nacer, recién nacidos, o cuando tienen meses de nacido, 1 año, 2 años, fallecen, pasa algo. ¿Qué sucede? Según la revelación bíblica, un niño o una niña que muere está dentro de la gracia de Dios. Y ese niño o esa niña que muere dentro de la gracia de Dios, porque aún no tienen discernimiento, y la Biblia dice, no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice la Biblia, esas criaturas que mueren sin discernir nada, automáticamente van a la presencia de Dios. Porque la promesa de Cristo es, de ellos, de los niños, es el reino de los cielos. Así es. Pero como dice este versículo, al final dice, la senda de los malos perecerá. Y algo que estábamos estudiando los miércoles es este versículo, Hebreos 9:27. A ver, repítalo conmigo todos en voz alta. A ver, repítalo conmigo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto, el juicio. Ahora, no me diga como una hermanita me dijo una vez, ay, pastor, solamente para los hombres, ¿no? Para las mujeres no. No, no. Este es para todos, por si acaso. La Biblia dice para todos, hombres y mujeres, para todos. Está establecido en la Biblia que todos tengamos que morir una sola vez. Y yo estaba explicando en el curso de doctrina de los miércoles, cuando dice que hay que morir una sola vez, es que no existe esa enseñanza de que la reencarnación del alma, eso no existe. No hay eso. No hay que la bisabuela se reencarnó en mi hija, me dice, ¿no? O mi abuelo, mira, que se metió en mi bebé que recién ha nacido, este es mi abuelo que ha vuelto a nacer. No es así, no es así. Todos morimos una sola vez. Y después de morir viene el juicio. Y el primer juicio que inmediatamente ocurre es, muere sin Cristo, hombre, mujer sin Cristo, a la condenación. Una persona que muere con Cristo recibe la bendición de la vida eterna en la presencia del Señor. Y yo en su momento decía, y la única manera de dejar de ser un hombre malo, una mujer mala, es recibir la invitación de venir a Cristo Jesús. No hay otra forma. La muerte es algo inevitable, va a llegar, tarde o temprano llega. En algunos casos la muerte se demora en llegar muchos años en nuestras vidas, gracias a Dios. Llegamos a ser viejos, gracias a Dios. En otros casos la muerte llega temprano. Algunas personas con 10 y tantos o 20 y tantos años mueren. Pero es así. Y usted tiene que estar preparado para ese momento. Y yo le digo, ¿usted ha abierto su corazón a Cristo Jesús? Si usted aún no abre su corazón a Cristo Jesús, es tiempo de venir a Cristo. Porque de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después viene el juicio.